¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Aquí estamos ya en Infobae TV en este segmento del mediodía y me acompaña, ya está la diputada Laura Alonso del PRO, Propuesta Republicana, pero ha quedado así el PRO ya instalado. ¿Qué tal, Laura? ¿Bien? Hola, buen día, Juan. Bueno, hay varios temas que le quería consultar. Uno con respecto a lo que es la estricta actualidad, que es una nueva publicación periodística, digamos, pero con datos que están en el expediente de la causa en la que se investiga el posible incumplimiento de deberes de funcionarios públicos. ¿Sabe a quién me refiero? Que es Amado Boudou. Está la cuestión jurídica o judicial, pero la cuestión política es lo que no termina de definirse hasta qué punto la figura de Amado Boudou afecta a la vicepresidencia, si puede seguir trabajando normalmente en el Congreso de la Nación, por ejemplo. Bueno, nosotros somos autores de un proyecto, de un pedido de juicio político del vicepresidente de la Nación que ya tiene bastante tiempo. Lamentablemente la Comisión de Juicio Político, que yo he integrado por 4 años y espero seguir integrando, nunca ha tenido los números para habilitar el tratamiento de los pedidos de juicio político, el del PRO y también hay de otros bloques partidarios. Algunos sugieren que el vicepresidente debería tomarse una licencia. A mí me parece que lo que deberían más allá de las licencias sí o licencias no, es activarse los mecanismos institucionales. Es evidente que Cristina Kirchner ha decidido proteger a Amado Boudou y que sea su presidente hasta el último día del mandato, básicamente porque la investigación de Ciccone, a la larga o a la corta, lleva, desde mi punto de vista y por lo que he leído y estudiado, al expresidente de la Nación, Néstor Kirchner. Bien, pero por otra parte está esta otra interpretación política y es que si avanza la causa judicial es porque de alguna manera a Boudou lo estarían dejando sin un amparo político. ¿Es cierto esto? A mí no me da la sensación de que esto suceda. Yo sí creo que el juez está tomando los pasos que corresponden con el tiempo, digamos, con los tiempos de la justicia. Todavía faltan declaraciones. Deben tomarse esta semana, si no me equivoco, una declaración a Silvia Ciccone, la hija de Héctor Ciccone. Ella fue testigo y conoce la carta que escribió, que le dictó su padre antes de morir, en donde relata cómo fue toda esta película de contactos y conexiones y quienes intervinieron para que terminara la imprenta en manos de The Old Fan, esta famosa sociedad comercial que supuestamente vincula a este señor Van den Broeke con el vicepresidente de la Nación. Así que queda todavía muchos pasos procesales, muchos pasos judiciales en manos del juez Ariel Lijo. Veremos qué es lo que sucede. Yo no creo que Cristina Kirchner le haya soltado la mano al vicepresidente de la Nación. Primero porque ella lo eligió. Segundo, porque el vicepresidente tiene información que podría comprometer la memoria de Néstor Kirchner. Bien, con lo cual también podría completar tranquilamente el mandato como vicepresidente, en tanto y en cuanto la justicia no lo lleve a una situación de procesamiento, por ejemplo. Sí, yo creo que la estrategia política del gobierno, además de la protección, debería ser tratar de presionar a la justicia para lograr un sobreseimiento o una absolución de Amado Boudou antes del 10 de diciembre del 2015. Y en ese sentido me parece que todos debemos estar alertas sobre lo que va sucediendo en un proceso judicial que es bastante complejo. Pero creo que dejar a Amado Boudou en medio de una investigación después de que finalice el mandato de la Presidenta de la Nación puede ser un cabo suelto bastante complicado. Ahora, creo en ese sentido que lo que hay que demandarle a la justicia es transparencia en esta investigación, son tiempos acordes al proceso judicial, o sea, no tienen que ser ni los demasiado rápidos ni demasiado largos, y lo que hay que garantizar es que aquí no haya un pacto de impunidad con ningún candidato presidencial del oficialismo o del pseudo-oficialismo, de los amigos del oficialismo, que puedan garantizar impunidad política después del 10 de diciembre del 15. Bueno, pero ahí Boudou jugó una carta muy fuerte estando en el Congreso cuando dio nombres, contraatacó defendiendo su propio nombre también, ¿no? Es decir, no se va a quedar muy quieto Boudou, ¿sí? Sí, yo creo que él cuando se presenta en los tribunales espontáneamente, sin haber sido citado por el juez Lijo, cuando el fiscal Dilelo recientemente pide la indagatoria, el juez todavía no dijo nada. Al día siguiente se presenta Amado Boudou y me parece que hay mensajes
para distintos sectores, y hay un mensaje también para el gobierno, donde de alguna manera él dice, cuidado porque si a mí me pasa algo yo puedo hablar, ¿no? Y son estos mensajes que se mandan que no son propios de un régimen republicano democrático, pero bueno, estos son los funcionarios y es el gobierno que hemos tenido en estos años. Pero me parece que hay que ser pacientes y que hay que posar la mirada en el trabajo de la justicia, sin presionar, por supuesto, pero estar muy atentos a lo que pueda suceder. Y no, o sea, y ser muy claros, y esto lo digo también a los ciudadanos que van a votar en 2015, respecto de esta posibilidad, si existe o no, de un pacto de impunidad que podría llegar a negociar la presidenta de la Nación con algunos de los candidatos a futuros, no por supuesto Mauricio Macri, que va a ser nuestro candidato. Ahí no hay ninguna posibilidad de negociar ningún acuerdo de impunidad. Bien. Ahora, todo vice quiere ser después primera figura, el vicegobernador quiere ser gobernador, el vicepresidente quiere ser presidente, el viceintendente quiere ser intendente, es decir que la tendencia natural es que un vicepresidente también quiera ser presidente o candidato. ¿Puede quedar de lado Yo creo que Amadou Oudou no tiene ninguna posibilidad, es una de las figuras políticas con peor imagen en la Argentina, así que en ese sentido creo que su carrera política termina el 10 de diciembre del 2015. La región está muy convulsionada por lo que ocurre en Venezuela y ya está afectando, digamos, posiciones políticos ideológicas dentro del país, ¿no? ¿Cómo debería reaccionar la Argentina, sus políticos, sus diputados, sus legisladores o la ciudadanía con lo que pasa en Venezuela? Hay posiciones personales ya de políticos periodistas. Sí, ¿Cuál es la del PRO? Mira, a mí me parece que hay que tener una posición, el PRO tiene posición, yo como diputada, pero también como ciudadana tengo la mía, pero creo que es fundamental que haya posiciones institucionales y hasta ahora la verdad es que la que hemos visto nos asustan bastante. En Venezuela no hay democracia, en Venezuela hace mucho tiempo que dejó de existir la república. Y esto tiene que quedar muy en claro. O sea, cuando hablamos de república hablamos de un entramado institucional de controles para limitar al poder, para limitar a las distintas instituciones políticas y para limitar el poder del Estado en contra de los ciudadanos. Esta es una discusión muy vieja que se salda en 1945 en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Todos sabemos que para que haya un gobierno democrático no alcanza solo con elecciones para elegir al presidente, a los diputados o a los senadores. Por eso el mundo decidió en 1945 crear una cantidad de organismos internacionales y supranacionales para proteger a las personas de los abusos del Estado. Entonces la primera definición es que la democracia es republicana y si no hay república no hay democracia. Entonces yo soy de las que se oponen a este discurso de que hay que respetar la voluntad popular, porque tenemos que recordar los ejemplos más nefastos de la historia de algunos gobiernos electos, como el de Adolf Hitler en Alemania. Fue un gobierno electo y fue un gobierno que provocó y desató las peores atrocidades que había conocido la humanidad hasta ese momento. Entonces, en ese sentido, me parece que no es suficiente y no es de buen demócrata decir que nosotros respetamos la autodeterminación del pueblo venezolano o que nosotros respetamos la voluntad popular del 50% más uno que votó a Maduro, y entonces con ese discurso nos quedamos tranquilos, miramos para otro lado y dejamos que el recorte de las libertades, la violencia estatal y paraestatal viole y siga violando, como lo viene haciendo hace un tiempo, derechos humanos en Venezuela. Bien. Nos espera unos minutos más, ya seguimos. Estamos con la diputada Laura Alonso, enseguida seguimos acá en Infobae TV. Un tema que otra vez vuelve a preocupar, que empezó insistentemente en los últimos meses, se habla hace años del tema, pero insistentemente incluso con las declaraciones del exdiputado Agustín Rossi, y es la cuestión del narcotráfico. Este fin de semana presenciamos una noticia como la detención de Guzmán, el principal hombre buscado en el mundo por el narcotráfico, y notamos que realmente en la Argentina se ha aumentado. ¿Qué se puede hacer desde el Congreso? ¿O no se puede hacer nada de ahí? Sí, se pueden hacer muchas cosas del Congreso si lográramos que la mayoría parlamentaria del oficialismo estuviera de acuerdo con que la Argentina tiene un serio problema en materia de narcotráfico. Yo creo que hay muchas cuentas que tiene que rendir el kirchnerismo por estos 10 años y básicamente tiene que ver con cuestiones vinculadas al control en las fronteras, tanto por su equipamiento, su falta de equipamiento tecnológico, a los controles en las aduanas, a las fuerzas de seguridad interior,
y su connivencia en algunos casos con sectores del narcotráfico, a determinados sectores de la política argentina que han recibido apoyo financiero del narcotráfico para acceder al poder en determinados ámbitos. Hay que rediscutir la política migratoria en la Argentina, porque nos enteramos que el Chapo Guzmán vivió 8 meses en Córdoba. Sí. Con una identidad falsa, o sea que en la Argentina ingresan personas con identidad falsa que son buscadas por el mundo por haber cometido delitos durante años. Entonces hay que revisar esta cuestión también. Hay que repensar la lucha contra el narcotráfico y la política de prevención de adicciones y tratamientos. O sea que son muchos puntos y un punto central, la política contra el lavado de dinero. La sensación que a uno le da es que ha habido tanta corrupción en esta década que el kirchnerismo ha aflojado los controles en materia de lavado de dinero, y eso también permitió no solo lavar el dinero de la corrupción, sino que ingresaran fondos del narcotráfico para ser lavados en este país. ¿Las Fuerzas Armadas deben participar en la lucha contra el narcotráfico? No, nosotros creemos que no. Las Fuerzas Armadas tienen un rol que es defendernos del ataque exterior, y en todo caso deberán operar en ese ámbito. Nos parece que hay otras fuerzas de seguridad como la Gendarmería, la Prefectura, la Policía Federal, las policías provinciales, que sí tienen un rol y que en todo caso deberá rediscutirse su diseño, su sistema de autoridades, su equipamiento tecnológico, sus controles internos para evitar abusos y también para evitar connivencias. Nosotros no creemos que todos los policías, que toda la gendarmería o que toda la prefectura esté vinculada con actividades delictivas, pero sabemos que hay sectores o grupos adentro de las fuerzas que tienen connivencia con sectores del crimen, ¿no? Entonces, del crimen organizado. Entonces, en ese sentido, lo que hay que hacer es trabajar muy seriamente para separar a los buenos de los malos y castigar a los malos. ¿Cómo finalmente, Laura, cómo se preparan o se han propuesto, habrán charlado el tema seguramente para no improvisarlo, ¿no? La relación del PRO dentro del Congreso con otras alianzas políticas o bloques políticos, llámese el Frente Renovador, UNEN, es decir, ¿qué apertura partidaria o política tienen a la hora de hacer una alianza, por ejemplo, con el Frente Renovador o con UNEN? Mira, nosotros en lo que es discutir los problemas que creemos que viven cotidianamente los argentinos, estamos siempre abiertos a conversar una agenda de propuestas donde podemos ofrecer la mejor o una que sea discutible o que podamos discutir que ofrezcan otros partidos. En ese sentido, yo hace muchos años que trabajo, y sé que lo hacen los demás bloques de la oposición, por una ley de acceso a la información pública, que es un eje central en las políticas de transparencia y lucha contra la corrupción. No hemos podido aprobar esa ley en años en la Argentina, y nos parece que es esencial si queremos empezar a cambiar nuestra imagen frente al mundo, ¿no? Un país que es, digamos, de dudosa reputación en materia de seguridad jurídica necesita tener una ley de acceso a la información pública. Ese es un tema que nosotros estamos convencidos que podemos discutir con los radicales, con la coalición cívica, con el socialismo, inclusive con el Frente Renovador. Así que en ese sentido, todo lo que sea agenda parlamentaria de trabajo de aquellos temas, narcotráfico, educación, infraestructura, transparencia, lucha contra la corrupción, políticas sociales, que puedan mejorar la vida de los argentinos, que puedan mejorar el nivel de desarrollo, que achiquen o que vayan destruyendo la brecha de desigualdad que existe hoy entre los más pobres y los más ricos en nuestro país, para nosotros siempre es una agenda de trabajo y es bienvenida. Por algo Pinedo ha participado en este grupo que elaboró un proyecto de reforma del Código Penal, y no lo ha hecho Pinedo sin mostrar disidencias, al contrario, le ha dicho estas son nuestras disidencias, pero siempre nos parece que es válido participar en todas las mesas colectivas que haya de trabajo sobre los temas de política que podemos resolver desde el Congreso, que podemos resolver desde el Ejecutivo. Así que desde nosotros, con nuestra mirada, siempre estamos dispuestos a conversar estos temas. Lo que ha habido en los últimos 2 años es un Congreso clausurado a la voz de la oposición. Nosotros solo nos hemos visto obligados a debatir los temas que ha querido el Poder Ejecutivo y que nos ha impuesto con el poder del número mayoritario. Muy bien. Gracias, Laura, por haber estado acá. Gracias. No se vayan, enseguida seguimos acá en Infobae TV.